Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este curso de introducción al trabajo en museos. Me presento, yo soy María Laura Montemurro, soy la docente de esta materia. Les doy la bienvenida nuevamente. Preparé este pequeño video para hacer una pequeña introducción, para presentarles brevemente la materia, el programa, hacer algunos comentarios básicos sobre las formas de evaluación, etc. La semana que viene, como habrán visto en el cronograma, si es que ya pudieron acceder a él, vamos a tener un encuentro sincrónico, así que todas las dudas que se despierten esta semana las vamos a intentar despejar la semana que viene, ¿sí? Me presento un poquito, yo soy licenciada y doctora en artes, en historia del arte por la UBA. Por lo tanto, mi trabajo y mi experiencia en museos tiene que ver con principalmente la investigación que hice para mi doctorado particularmente, donde trabajé con colecciones de diferentes museos de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente comencé a elaborar un catálogo de obra medieval en Argentina y bueno, después me convocaron para hacerme cargo de este espacio y ahí también fui ganando experiencia orientándome más que nada a las necesidades de un futuro licenciado en historia y cómo el abordaje de los objetos museográficos podría servir también para lo que es el estudio del pasado. Así que, bueno, básicamente es eso. Mi idea era hablar un poquito acerca de cuestiones más bien de índole práctica, por ejemplo, los materiales que van a encontrar en el aula virtual, cómo nos vamos a ir manejando en el resto de esta cursada. Así que si ustedes acceden a la pestaña que dice introducción, ahí van a encontrar el programa y el cronograma de lectura, ¿sí? Si por casualidad accedieron al programa por otro medio, yo les pediría que usen el programa que yo subí en el aula virtual, porque hice algunas modificaciones sobre la bibliografía, así que nos vamos a manejar con eso. En el cronograma entonces van a encontrar clase por clase las lecturas que vamos a trabajar y también están pautados, si no me equivoco, las fechas de parcial. Sí, después vamos a hablar también sobre eso. Como habrán visto entonces, tenemos programado de forma alternada una clase asincrónica y una clase sincrónica. Entonces, dado que comenzamos hoy con una clase asincrónica, la semana que viene vamos a tener un encuentro sincrónico. Si las clases están programadas de, si no me equivoco, de 7 a 10 de la noche, bueno, en fin, ustedes tienen el horario. Probablemente no usemos todo ese rango horario, vamos a usar una parte, lo necesario del horario establecido. Y bueno, vamos a ir trabajando con las lecturas y con algo de material audiovisual que también les voy a ir facilitando. Y vamos a ir cubriendo los contenidos que están planteados en el programa. Van a ver que el programa está planteado en 4 unidades y el objetivo principalmente es, como les fui comentando al principio, ir abordando el objeto museográfico, los objetos que forman parte de una colección en un museo, como una potencial fuente de información histórica. Ustedes estarán acostumbrados a tratar con los documentos escritos. Bueno, lo que vamos a intentar trabajar acá o pensar acá es el abordaje del objeto material, aunque también vamos a hablar del patrimonio inmaterial y del patrimonio digital, como un documento histórico, ¿sí? Como una fuente de información histórica. Para eso vamos a partir de la noción básica de que el objeto transmite un significado, transmite un sentido, porque si no, no estaría en un museo, si no, no se hubiese preservado. En realidad, y como van a leer en la fundamentación del programa, el objeto dentro del museo va a estar atravesado por un doble sentido. Por un lado, por
su contexto de origen, el sentido, el significado, el valor que le dio su contexto de origen. Y por el otro, la comunidad científica y por extensión también nosotros, que decidió que ese objeto era lo suficientemente significativo y valioso como para ser preservado y exhibido. Entonces, lo que vamos a abordar sobre todo en la primera unidad tiene que ver con este enfoque del objeto museográfico como portador de sentido, portador de significado. Nosotros vamos a decir entonces que el objeto dentro del museo actúa como un signo, es decir, como algo que está presente en lugar de algo que está ausente. Esta idea, que para aquellos que no están familiarizados con el ámbito de la semiótica puede resultar un poco confusa, se va a ir aclarando desde las primeras clases, desde las primeras unidades, porque vamos a estar justamente trabajando con algunos autores que van a tener este enfoque sobre el objeto museográfico, el objeto como signo, como portador de significado. Entonces, fíjense que si nosotros estamos diciendo que el objeto en el museo porta significado, lo estamos equiparando de alguna forma a la palabra. La palabra también comunica, la palabra porta significado, la palabra también es un signo. Entonces, otro de los elementos que vamos a ir trabajando en esta primera unidad es justamente establecer una suerte de paralelismo o de relación entre lo que es el discurso historiográfico, es decir, el relato escrito de la historia, y el discurso museográfico, la historia contada a través de los objetos, a través de la cultura material, ¿sí? Bien, entonces eso lo vamos a ir abordando en la primera unidad. En la segunda unidad verán que hay un enfoque más bien histórico, en donde vamos a ir estudiando el desarrollo, el origen de los museos desde el concepto de colección, ¿sí? Cómo eso va a ir evolucionando, se va a ir desarrollando a lo largo de los siglos hasta derivar en la creación de la institución museo, de la institución museística propiamente dicha, perdón, y como una vez creada la institución museística también va a ir cambiando, se va a ir modificando, especialmente a partir de mediados del siglo XX. Y vamos a empezar a estudiar también todo lo que está afectando desde hace algunas décadas a los museos, que tiene que ver con la irrupción de la tecnología, del mundo digital, la digitalización de las colecciones, los museos online, etc. También en esta unidad vamos a mechar algo de trabajo práctico, ¿sí? Porque mi idea es no quedarnos solamente con los contenidos teóricos, sino también darles a ustedes las herramientas para poder estudiar un objeto en un museo. Básicamente poder fichar un objeto y utilizar luego esa información para sus eventuales investigaciones académicas. En la tercera unidad vamos a enfocarnos en lo que se llama el giro postcolonial y cómo esto ha afectado a los museos, particularmente a los museos de etnografía, antropología, pero también a los museos de historia. Vamos a revisar el concepto de materiales culturales delicados y los debates que se vienen dando desde hace algunos años ya con respecto a las restituciones, a los pedidos de repatriación de estos materiales culturales delicados, entiéndase por eso restos humanos principalmente, pero también objetos sagrados, por ejemplo. Y la cuarta unidad la vamos a reservar para estudiar un poquito lo que es la protección jurídica del patrimonio, ¿sí? Las leyes, básicamente, que van a intentar proteger el patrimonio cultural. Bueno, eso en cuanto a los contenidos. Con respecto a la forma de aprobación de la cursada, ustedes van a ver el programa que dice que la materia tiene examen final, ¿sí? Es cierto, hay examen final, pero yo siempre les doy a los alumnos la posibilidad de promocionar la materia. ¿Cómo? Bueno, aprobando cada instancia evaluativa con una nota igual o mayor a 7, más los eventuales trabajos prácticos que podamos tener, ¿sí? Que después también voy a hablar un poquito sobre eso. Con respecto a las formas de evaluación,
Vamos a tener 2 instancias evaluativas, 2 parciales, van a ser parciales domiciliarios, pero van a estar complementados con alguna pregunta de manera oral. Si en los encuentros sincrónicos vamos a hacer algunas preguntas sobre el contenido del parcial para terminar de cerrar la nota, ¿sí? Entonces, si bien el parcial se va a entregar de manera escrita, va a haber alguna pregunta oral en nuestros encuentros sincrónicos para terminar de cerrar la evaluación, ¿sí? De todas maneras, vamos a tener tiempo para discutir esto después. Y como les decía, también vamos a tener por lo menos un trabajo práctico, en el cual podamos ir aplicando un poquito de estas cuestiones prácticas que les decía que me interesa también que ustedes adquieran. Entonces, si ustedes aprueban el trabajo práctico y aprueban los 2 parciales, por lo menos con un 7, entonces tienen la posibilidad de promocionar. Ustedes, en el caso de que promocionen, se van a tener que inscribir igual al final para que figuren en acta, pero yo les voy a pasar la nota, ¿sí? Y si no llegan a promocionar, no pasa nada, se presentan al final y, bueno, se hará una serie de preguntas con respecto a los contenidos del programa, con respecto a los contenidos de las lecturas, y eso va a ser todo, ¿sí? No es tampoco nada dramático. Bien, entonces eso con respecto a los contenidos, a la forma de cursada, a la evaluación. Van a ver entonces que en la clase 1 ya tienen material para trabajar, tienen las lecturas pautadas en el cronograma. Para esta primera clase elegí un texto muy fácil, muy general, muy básico, pero que justamente nos es útil para introducirnos a los conceptos más básicos que vamos a ir manejando, a la historia de los museos, cómo se van originando, si bien después lo vamos a estudiar más a fondo en la segunda unidad, algunas cuestiones con respecto a distinciones básicas, por ejemplo, entre museología y museografía, el concepto de exposición, la importancia de la arquitectura del edificio, bueno, cuestiones que van a estar presentadas de forma muy simple en este primer texto, que si no me equivoco es el de Martínez Póveda, y que se va a ir complicando ya un poco para la clase que viene, ¿sí? La clase que viene vamos a trabajar con 2 textos, el de López y el de Morales Moreno, que es un museo, en donde ya vamos a empezar a abordar este concepto del museo desde el campo de la semiótica, y vamos a empezar a pensar el objeto museográfico como signo, en su calidad de signo. Especialmente el texto de Morales Moreno es complejo, por eso yo les preparé una suerte de guía de lectura para que puedan ustedes ir manejando este texto, y lo que sí, traten de leerlo. Si bien lo vamos a trabajar en la clase que viene, en el encuentro sincrónico, vamos a trabajar con ese texto, pero en lo posible traten de tenerlo leído, ¿sí? El de López me parece que es mucho más simple, mucho más fácil de abordar, pero también es muy útil, ¿sí? Porque nos va a introducir en estos conceptos que después también van a ser abordados por Morales Moreno, pero de una forma un poco más complicada. Entonces, van a tener esos 2 textos para la clase que viene, y vamos, bueno, a seguir trabajando a fondo con los contenidos de la primera unidad. Me parece que no queda mucho más para decir. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo mediante el campus virtual, y si no, bueno, nos veremos en vivo y en directo en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias por su atención, y nos estaremos conociendo las caras la próxima semana. Saludos y hasta la próxima.